agradezco primero la invitación a la Universidad La Salle Morelia a participar en este importante esfuerzo para seguir aprendiendo cosas, compartiendo de la experiencia de los demás y de manera personal por invitarnos a hablar de este tema, que es un tema que vamos a compartir, por un lado, de lo que hemos caminado en nuestra universidad en La Salle Morelia alrededor de las reflexiones sobre la integridad académica, pero también de la experiencia que hemos sido testigos de otra de nuestras universidades hermanas a lo largo y ancho del país en el mundo lasallista. Entonces, bueno, si pasamos a la presentación, iniciaremos contextualizándonos un poco de este proceso de elaboración del Plan Institucional de Integridad Académica. Por ahí quienes estamos, todos los que estamos acá en educación, sabemos que podemos decir muchas cosas, pero cuando nos ponemos en marcha, que empezamos a realizar las tareas, es cuando surgen todas las dudas, ¿no? Entonces, la invitación de este momento es hablar sobre el proceso de elaboración del del Plan Institucional de Integridad Académica, que es este proceso el que nos llevará a irnos apropiando poco a poco de esta cultura de la integridad académica. Seguramente cada una de las instituciones y docentes que hoy nos acompañan han avanzado en este camino, pero es importante ir compartiendo algunas reflexiones que nos lleven a profundizar. Entonces, el propósito de estar aquí en estos 40, 50 minutos es que podamos identificar las principales implicaciones del diseño y puesta en marcha de estos planes de integridad académica a nivel institucional. Para ello, una de las primeras notas que me gustaría compartir con ustedes es la reflexión sobre el futuro. Cuando estamos proponiendo un plan de integridad académica, lo primero en lo que debemos centrarnos es la reflexión sobre el futuro o los futuros o la manera en que nos relacionamos de manera personal e institucional con estas ideas y con estas emociones que nos genera el futuro. Y es importante en todo proceso educativo hacer esta reflexión, porque de esta reflexión dependerá la manera en que vamos construyendo el camino y el desarrollo de nuestras instituciones y también las historias, las narraciones, los paradigmas que vamos acompañando para formar a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad. Entonces, es un tema muy importante en que cada una de nuestras instituciones hagamos una pausa para preguntarnos sobre el futuro. En este sentido, pues me gustaría que hagamos un ejercicio con quienes nos están escuchando y cada quien en un proceso reflexivo pueda tratar de identificar cómo es que vemos el futuro. De manera particular, si me ayudan a cambiar a la siguiente diapositiva, dos cosas muy puntuales. Te invito a que contestes qué tanto ¿tú crees que tus acciones impactan y transforman el entorno en el que te desarrollas todo el tiempo? Entonces ponle una calificación del 1 al 10. Por el otro lado, pregúntate desde donde hoy estás parado, desde donde hoy estás parada de tu situación actual, ¿cómo visualizas el futuro? ¿Qué tan claro tienes el futuro o qué tan claro se percibe el futuro a nivel social? Decir, puedo cerrar mis ojos y aparece ante mí una imagen absolutamente clara, nítida, precisa, en la que puedo decir cuáles son esas características del futuro, o al revés. Cierro mis ojos y cuando cierro los ojos, pues veo oscuro, ¿verdad? No encuentro definiciones, no encuentro claridad, empiezan a aparecer ahí algunas angustias, se me aprieta el pecho, se me cierra la garganta, se me revuelve el estómago. Es decir, del 1 al 10, ¿qué tan cierto, claro, nítido ves el futuro? Y por el otro lado, ¿qué tanta capacidad de influir en el entorno tú percibes que tienes? Y a partir de estas definiciones es que tú te puedas ubicar en alguno de estos cuadrantes, ¿no? Ya sea en la parte superior izquierda de la pantalla, superior derecha, inferior izquierda o inferior derecha. Vamos a darnos unos segunditos solamente para que te identifiques en dónde tú podrías estar. Y decíamos, es importante esta reflexión porque de aquí partirá entonces la construcción de un plan que nos acerque, dependiendo de esta relación y esta actitud que tengamos al futuro. Y miren, básicamente, según lo que los estudiosos del futuro dicen, en particular Feiser, nos habla de 4 posibilidades en las que nos vinculamos o vivimos el futuro.
Por un lado, si ustedes encontraron que su puntito se ubica en el lado superior izquierdo, ahí en pantalla ven que nos encontramos en el escenario de yo lo construyo. Por el otro lado, hay un sigo el camino hacia el futuro. En la parte de abajo podemos percibir al futuro como un misterio o también nos sentimos arrastrados hacia el futuro. ¿De qué depende esto? Bueno, de algunas de las precisiones con las preguntas que hicimos hace un momento. Si estamos hablando de que nosotros de manera personal y de manera colectiva consideramos que nuestras acciones tienen un impacto efectivo, real, contundente en el entorno, es decir, que lo que hacemos sí determina el tipo de realidad en la que vivimos, entonces, pues estamos ahí en la parte de los colores azules un poco más intensos. Pero estando ahí en esa capacidad de construir la realidad y reconocer que podemos hacerlo desde nuestras instituciones o nuestros colectivos y percibir que el futuro es muy incierto, lo que nos queda frente al futuro es organizarnos para generar caminos en conjunto que nos lleven al lugar al que esperamos llegar. No hay otra opción. Si el futuro es incierto, nos toca construir el proceso, el camino, las estrategias para llegar a ese futuro. Del otro lado, puede ser que quienes sí alcanzan a ver un futuro claro, preciso, nítido y que ya está en el horizonte, pues lo más natural y lo más lógico es que como persona y como instituciones, por un lado, busquemos tener claro esa imagen, descubrir cuál es el futuro y en consecuencia nos empecemos a mover hacia ese futuro. Los expertos en estos temas, las reflexiones que se han hecho desde diferentes organismos religiosos, civiles, en la mirada hacia el futuro, nos van señalando que más bien a nivel internacional, el escenario de futuro que está más fuertemente posicionado es el de la incertidumbre. Nos toca entonces a nosotros plantearnos, pues, cómo vamos a ir construyendo esto. De hecho, los documentos oficiales que se han publicado a nivel internacional no están hablando de un futuro, sino de los futuros. Es decir, hay una serie de opciones, una carta disponible frente a todas nuestras instituciones y tendremos que hacer un ejercicio de reflexión personal, grupal, colectivo, muy participativo y colaborativo en el que busquemos entonces las mejores estrategias y caminos para llegar a ese futuro. También hay quienes frente al futuro se consideran que no tienen o no tenemos capacidad de influir en el entorno. Es decir, el entorno es algo que está ahí y que más bien nos va como devorando, ¿no? En esta imagen como del cronos, el tiempo devorador de la persona. También hay personas que ven o colectivos que ven al futuro como algo que sucede, que es inevitable, pero que nos va devorando, porque no tenemos la posibilidad de hacer nada frente a eso. Y si tenemos esta mirada de que el futuro nos va devorando y que es muy incierto, entonces pues vivimos en un profundo misterio, ¿verdad? Las personas cuando estamos completamente en un misterio normalmente nos paralizamos. ¿Para dónde nos movemos si no sabemos qué hay más allá de nuestra mirada? ¿No? Es tan reducido el panorama, tan poca la capacidad de acción que tenemos que nos quedamos ahí paralizados. Por el otro lado, puede ser que el futuro sí está definido, pero nosotros no tenemos capacidad de hacer nada ante ese futuro y entonces nos aventamos un clavado a un río, el río lleva una fuerza en su corriente y nos arrastrará, y pongo así subrayado en esta palabra, nos arrastrará quienes sí están haciendo y tienen capacidad de enfrentar el futuro, nos llevarán con ellos hacia el futuro que está dibujado ahí en el horizonte. Otra vez, la primera nota para construir un plan de integridad académica es identificar la capacidad que tenemos de influir en el entorno y el tipo de futuro que queremos construir. Si avanzamos a la siguiente, por favor. Y esto nos plantea que entonces en las instituciones, antes de construir un documento que se llame Plan de Integridad Académica, tendríamos que desarrollar agencia y certeza.
La agencia es decir que tengamos la posibilidad, que tengamos músculo para enfrentar los retos que vienen frente a nosotros en la sociedad y certeza que podamos definir futuros. Facer nos invita entonces a que nos contestemos en nuestras instituciones estas tres preguntas. Primero, ¿qué futuro quiero construir? Porque hay muchas personas en la sociedad, hay muchos grupos en la sociedad y no todos los grupos y todas las personas creemos en el mismo tipo de futuro. Entonces, lo primero es definir en nuestra institución en qué tipo de futuro sí creemos. Y la integridad académica ante esta pregunta se posiciona como un horizonte ético que nos dice el tipo de futuro que queremos construir y se posiciona como horizonte ético porque hacemos el reconocimiento de que las instituciones educativas, contrario a esta idea de que ahora que salgas a la vida real, las instituciones educativas somos la vida real, pero somos un microentorno de la vida real. Y en este microentorno, con la función de socialización secundaria que se le ha asignado a todas las instituciones educativas, tenemos el compromiso de vivir desde ahora la realidad que queremos que se viva en otros espacios, en otros entornos públicos, ¿no? Para la ciudadanía, para la vida política, etcétera. Entonces, una vez que hemos definido este futuro, que tenemos claro hacia dónde queremos caminar nosotros, pues tendríamos que ver quiénes más quieren construir ese mismo futuro y cómo podemos conectarnos con estas instituciones y con estas personas. Hoy el evento en el que nos encontramos, el 7º Encuentro Docente Michoacán 2024 y la red Juntos por Michoacán, es una respuesta para construir capacidad de intervenir y construir transformando la realidad hacia un futuro específico. Hoy hacia la sostenibilidad, hoy hacia la integridad académica. También es importante que nos preguntemos qué alianzas podríamos desarrollar para alcanzar ese futuro y los retos son tan grandes que si no los hacemos en conjunto no podremos con ellos, pero también nos hacen ver que no sabemos todo, que no tenemos todas las capacidades y habilidades que requerimos y entonces es importante detonar procesos de formación y desarrollo. Por el otro lado, pues la certeza, ¿verdad? No podemos construir un plan o un camino desde la ingenuidad, sino que hay que reconocer también qué otros grupos o qué otros actores están en el entorno y que posiblemente están tratando de construir otros futuros paralelos, alternativos, pero en ocasiones también contrarios al futuro que nosotros estamos proponiendo. Y es importante que los reconozcamos, que busquemos evidencias de cómo se está moviendo el entorno, de qué continuidad hay de estas imágenes, de estos escenarios que nosotros en la sociedad tenemos, porque a veces nuestra certeza está basada en intuiciones, que si bien en personas con mucha experiencia pueden ser muy valiosas, pero también a veces pueden ser engañosas. Y tenemos que aprender a juntar información, organizar información, analizar la información de manera individual y de manera colectiva, reflexionarla en conjunto e ir de manera continua sintiendo la temperatura de la realidad para identificar el futuro hacia el que estamos avanzando. Y por último, sí, ¿qué acciones podemos tomar para disminuir esta incertidumbre? Es decir, nosotros queremos un futuro, otros grupos querrán otros futuros, tenemos información que nos dice si nos estamos acercando, alejando o perdiendo en el camino hacia ese futuro y constantemente hacer reflexiones y tomar decisiones. Mucha reflexión nos puede paralizar, mucha acción sin reflexión nos puede perder en el camino y puede hacer una productividad sin sentido. Entonces hay que hacer un equilibrio entre la reflexión y la acción. Entonces, desde ahí es que, considerando los futuros, desarrollando agencia y certeza, podríamos avanzar a un futuro posible. Dice la UNESCO, hay que forjar futuros pacíficos, justos y sostenibles, pero para ello, y es lo que nos toca a nosotros, debemos transformar la educación misma. No podemos pensar que unos futuros distintos, alternativos, que den respuesta a los retos de hoy y de los siguientes años, se construyan sobre el mismo tipo de educación que hemos venido arrastrando por cientos de años hacia atrás. Entonces, a mí me gustaría ahí hablar de un tipo de educación posible. No es la única, ¿verdad? Hay muchas formas en que podemos conceptualizar la educación, pero a mí siempre me gusta traer a colación este concepto de educación que con un colega hace muchos años para un proyecto pudimos concretar.
es una educación que se asume como un proceso de construcción de relaciones interpersonales. Sobre todo la educación es un proceso de construcción de relaciones interpersonales. Y estas relaciones, este dejarnos interpelar por las relaciones y por las personas con las que convivimos, debe llevarnos a generar preguntas que nos obliguen a darnos cuenta del tipo de relaciones o vínculos que establecemos con nosotros mismos, con otras personas y con el entorno, para que reconociendo cómo estamos, tomemos decisiones, acciones concretas y por último construyamos nuestras narrativas. Miren, déjenme les pongo un ejemplo. Si yo me doy cuenta que tengo una alimentación poco equilibrada y solamente me doy cuenta, pues nada más les presumo a todos los demás que me encanta irme a comer todos los días tacos de pastor por las noches, pero ni me he asumido responsablemente frente a esa tarea, ni he actualizado nada en la manera en que me percibo ante el mundo. Dicen por ahí algunos psicoterapeutas que no somos lo que somos, sino las narraciones que contamos de nosotros en el mundo. Entonces es importante todo este proceso, ¿no? Darnos cuenta, tomar acción ante esa situación que estamos dando o descubriendo y por último cambiar la narrativa. Si descubro que mi forma de alimentarme, de relacionarme con los demás no está siendo la más constructiva, tomo decisiones para ir modificando, también tengo que transformar la narrativa de mí mismo. Si avanzamos a lo siguiente, solamente por poner ahí algunos ejemplos, ¿qué tipos de relaciones podríamos descubrir cuando cuestionamos mi vínculo conmigo, con los demás y con los otros? Pues polarizando un poco, la vida no es polar, pero sí existen estos extremos que nos ayudan a matizar todo después, ¿no? Entonces, por un lado, puedo descubrir que conmigo o tengo una relación de autocuidado o vivo una relación de autodestrucción. La educación tendría que ayudarnos a descubrir en dónde estoy, en un lado, en el otro o en qué punto en el medio de estos dos. En la relación con los demás, si promuevo unas relaciones sociocuidadosas o si estoy trabajando y vinculándome desde la violencia, desde la dominación, desde la opresión con los demás. Y con el entorno, si tengo relaciones ecocuidadosas o más bien de explotación, de falta de conciencia del uso de los recursos, de la explotación desmedida de la naturaleza, ¿no? Entonces, solamente por dejar ahí un ejemplo que nos diga, la educación tendría que llevar a plantearnos todo esto y para eso los saberes que dan cuerpo a los planes o a las currículas que promovemos en nuestras instituciones educativas. Siguiendo en esta reflexión, entonces la UNESCO nos dice, hagámonos 3 preguntas. Bien, ya llevamos 4 con estas que aparecen en pantalla. La primera, ¿qué tipo de futuro queremos construir? La segunda, para alcanzar eso desde la educación, en nuestra institución, ¿qué deberíamos seguir haciendo? ¿Qué sí es valioso de nuestro camino? Porque no podemos decir que no hemos hecho cosas valiosas. Todas nuestras historias hay que reconocerlas, honrarlas y recuperar lo mejor de ellas, pero también dejar ir todo aquello que ya debemos de soltar, hay que atrevernos a soltar. Y la tentación en las que caemos las instituciones y las organizaciones en general y las educativas como organizaciones que somos es que a veces acumulamos nuevos proyectos para alcanzar estos futuros deseados, pero no soltamos cosas que tenemos y terminamos haciendo muchas más cosas que nos desgastan, que nos comprometen, que no nos hacen avanzar por seguir arrastrando cosas que ya deberíamos de haber dejado ir. Y por último, reconocer que hay cosas que debemos mantener, hay prácticas, hay ideas, hay valores que debemos de mantener, pero actualizándolos, porque solo actualizándolos es que se mantendrán vigentes en los siguientes años dentro de nuestras instituciones y dentro de nuestra sociedad. Algunas pistas. Miren, hablar de integridad académica tiene que llevarnos a pensar, como sugieren Cecilia Fierro y Patricia Carvajal, en que en estas relaciones que estamos cuestionando y con esto que dejamos de ir, hagamos una apuesta desde la integridad académica por la construcción de una paz más duradera, que no solamente se fije en los procedimientos, en las acciones o en las intervenciones, que es como el primer nivel de la construcción de la paz atendiendo a la paz efímera y la violencia directa que existe, sino que en estos procesos de reflexión nos vayamos más a fondo, es decir,
vayamos a preguntarnos por las estructuras que tenemos, las normativas que tenemos, los protocolos que hemos establecido, los procesos formativos y los valores que están subyacentes a ellos, el tipo de trabajo colegiado, la existencia, la inexistencia, la centralidad o la distribución del poder para la toma de decisiones, y también si contamos con organismos colegiados en nuestra institución que nos lleven a hacer una construcción distinta, que nos lleven a cuestionar y actualizar y a dar respuesta a todas estas preguntas que hasta el momento hemos hecho. Porque entonces el hacer un plan de integridad académica tendrá que ver no solamente con esta apuesta ética, sino con buscar una paz más duradera a lo largo del tiempo, que como decíamos, si la escuela, la institución educativa es un microcosmos del entorno en el que queremos vivir en la sociedad, que vaya convirtiéndose en realidad poco a poco. Avanzamos, por favor. Y entonces una posibilidad de camino es que hagamos ejercicios de mucho diálogo, de mucho acercamiento entre nosotros para que entremos al mundo de los otros. No podemos construir y dar respuesta a estas preguntas solamente desde el lugar en el que yo estoy parado. Tenemos que desestabilizarnos, descentrarnos de nuestra realidad, movernos a otras realidades, y es a través de los otros, como decíamos ya, en un proceso educativo vinculante, que con esta relación podemos, primero, atrevernos a ir al mundo del otro, no a presentar nuestro propio mundo, a ir al mundo del otro. Y imagínense como una caja de cartón en donde hay un niño que está jugando hacia una caja de refrigerador. Sacaron el refrigerador de la caja, ¿no? Y le parece interesantísimo al niño entrar a ese mundo. Entonces, lo primero que hay que hacer es meternos a esa caja de cartón para entender por qué al niño le parece tan divertido estar ahí en la caja de cartón, ¿no? Y estando adentro de esa caja de cartón, entonces confrontar de manera empática nuestras miradas y entender que hay una manera distinta de ver la realidad y que yo tengo otra manera de verla. Y que ni una ni otra es correcta o incorrecta, pero que sí podemos encontrar, dice Adela Cortina, puntos de conexión o una ética de los mínimos. Entonces, a ver, si compartimos estas miradas, ¿cómo podemos encontrar esos puntos comunes de acción, estos puntos comunes en el futuro, estas posibilidades de cambio y transformación, para que sean esas las que nos ayuden a salir de esta caja, como lo hemos usado ahora a manera de metáfora, y transformar con acciones que nos lleven al cambio y a la cultura y a la sociedad que queremos? Entonces, sí, miren, como hemos dicho, la integridad académica pues se convierte en un horizonte ético, en una situación provocadora que nos lleve a estarnos cuestionando constantemente qué tanto nos estamos acercando a ella, y ojalá que se aleje para que nos siga moviendo, ¿no? El ICAI, el Centro Internacional para la Integridad Académica, la define como un compromiso. Fíjense, no es un resultado, es un compromiso, es una actitud que las personas y las instituciones debemos de tener y que refleja 6 valores fundamentales: la honestidad, la confianza, la equidad, el respeto, la responsabilidad y la valentía. Y hay que hacer mucho énfasis en esta última: vivir procesos de cambio, desestabilizarnos, descentrarnos, hacer unos pasos hacia el futuro que queremos, puede dar miedo, porque implica en una parte dejar de ser lo que hemos aprendido a hacer hasta este momento, para reaprender o reconstruir nuestra identidad, y que esta identidad reconstruida como instituciones de educación superior siga vigente muchos años más. Por ahí hace algunos años empezaban ya a surgir artículos que hablaban de la desaparición de las universidades. Y yo creo que lo que tendríamos que plantearnos es cuáles son las características que deberíamos de tener las universidades para seguir siendo socialmente vigentes y estar presentes en el futuro. Entonces, bueno, si se fijan, la integridad académica no es ver si hay plagio o no plagio en los trabajos de los estudiantes, que sí que lo incluye, pero no se reduce solamente a esa reflexión, se reduce a acciones educativas, a la sociedad misma, para asumirnos de manera comprometida desde estos valores. Y entonces, ya les decía yo, ¿no? Más que una discusión sobre el plagio y centrada solamente en los estudiantes y decir, mira qué malos son los estudiantes ahora y qué buenos éramos los estudiantes de otro tiempo, es un camino de reflexión, acción colegiada y colaborativa.
La integridad académica es un pretexto para mantenernos en movimiento. Y mantenernos en movimiento no solos, sino juntos, considerando diferentes actores educativos, también diferentes actores sociales, y que busca esta construcción comprometida con un tipo de futuro específico, un futuro íntegro. Dicen por ahí, las sociedades no se destruyen por las guerras que vienen desde fuera, sino por los procesos de desarticulación y ruptura de los tejidos sociales que vienen desde dentro. Son como cáncer, ¿no? Que viene desde dentro y es lo que termina y aniquila con la sociedad. Entonces tenemos que hacer procesos de reconstrucción de nuestras sociedades, de nuestras universidades, desde el interior para caminar hacia ese futuro, cambiar la cultura y considerar las acciones y los impactos que tendrán nuestras acciones en dos grandes líneas, el espacio y el tiempo. La ética por mucho tiempo reflexionó sobre lo que hago y lo que sucede con lo que hago aquí, ahora, en este momento. Y la reflexión desde los ODS y desde muchos otros organismos es, pensemos qué sucede en espacios en los que yo no me encuentro y en tiempos en los que yo no estaré presente. Y la integridad académica tiene que ampliar la mirada a eso. Si yo tomo una decisión hoy, comprarme un tipo de calzado, comprar un tipo de ropa, usar un tipo de transporte, estudiar en un tipo de eso, ¿cómo impacta la vida de los demás? Y permítanme ser drástico en esta afirmación, pero alguien morirá hoy en el mundo, en un territorio lejano al que yo me encuentro por la decisión que estoy tomando, en África, en la India, en Medio Oriente, por lo que estoy haciendo o dejando de hacer. Porque como no lo veo, pudiera ser que no crea que esta decisión está vinculada, y si algo nos enseñó la pandemia es la gran cantidad de vínculos que tenemos con todas las personas en el mundo. Y hay que reconocerlas para generar estas reflexiones. Y también en el tiempo. Esta decisión que estoy tomando yo hoy permitirá o impedirá que alguien nazca dentro de 50, 60, 70, 100 o 200 años. Y entonces ahí está la reflexión profunda de la integridad académica. Si avanzamos un poco más. Por eso es que para construir un plan de integridad académica, lo primero es juntarnos, reflexionar, pensar, sentipensar el mundo. Y François Balaes, que tiene una propuesta de responsabilidad social universitaria, nos sugiere estas 4 categorías de análisis para nuestras instituciones, como para también tener un foco de análisis, porque luego pensar así es muy bonito y reflexionar es muy bonito, pero con estas categorías nos puede ir acotando a bajar a acciones mucho más concretas. Por un lado, ¿cómo están nuestras estructuras organizacionales y la vida institucional? ¿Y qué tanto se parecen a estos valores que nos propone la integridad académica y en qué nos podemos comprometer desde estos valores a ese nivel? Por otro lado, en la docencia, ¿cuáles son las prácticas que tenemos en nuestro ejercicio docente, en nuestras reflexiones pedagógicas, en el tipo de contenidos y estructuras curriculares que tenemos, ¿no? Estructuras y experiencias formativas donde creemos que más es mejor y comprometemos la salud integral y el bienestar socioemocional de los estudiantes porque hay que saturarles para que aprendan muchísimo durante 2, 3, 4, 5 años, o podemos construir otras lógicas y comprometernos desde los valores de la integridad académica con estas situaciones para tener un mundo mejor. En la producción del conocimiento, ¿en qué temas ponemos el recurso? ¿Cómo nos vinculamos? Si promovemos la investigación personal o la investigación colectiva, si usamos de manera adecuada los recursos, si vamos investigando temas importantes para las sociedades y la humanidad en este tiempo y en los tiempos venideros. Por ahí nos decía un investigador, aquí justamente en esta mesa desde la que hablo el día de hoy, decía, a veces andamos inventando problemas para generar investigaciones. Tendríamos que tener una lógica distinta. Veamos la realidad y encontremos que hay muchísimas situaciones en las que podemos dedicar nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro talento para generar respuestas adecuadas. O sea, ahí también hay una pregunta desde la integridad académica. Y por último, la proyección social y el voluntariado. ¿Cómo desde nuestras instituciones podemos incidir de manera positiva en el entorno en el que nos encontramos? Ser universidades de puertas abiertas, superar las universidades de la época media con puertas cerradas, con claustros cerrados, vivir experiencias en donde el aprendizaje ya no es algo que sucede solo dentro del aula, sino desde el aula y hacia todo el entorno.
Hace 5 años, en una reunión internacional de rectores en el mundo lasallista, se llegaba a la conclusión que la mejor definición de universidad para el futuro es que la universidad se convierta en un mediador entre diferentes actores sociales. El gobierno, la sociedad civil, la academia, la empresa, para que en conjunto nos coordinemos y sigamos construyendo respuestas pertinentes a nuestro entorno. Bueno, por ahí va un poco también la integridad académica. Y después de tener estas reflexiones, estas definiciones de futuro y con estas definiciones tener estas categorías de análisis, entonces sí que nos podríamos sentar y tratar de aterrizar en un documento claro, preciso, orientativo, pues todas las intenciones que tengamos. Para ello, algunas sugerencias solamente, también desde el reconocimiento de que cada institución es distinta y tiene realidades muy diversas, es que ponemos algunas notas. Uno, convoquemos e integremos comités representativos de trabajo para construirlo, hagamos un análisis de la situación particular en la que estamos nosotros frente a la integridad académica, busquemos investigadores que ya tengan instrumentos que nos ayuden a observarnos y encontrar nuestras fortalezas y nuestras debilidades en eso, hagamos análisis cuantitativos y cualitativos de nuestra realidad, volvamos a la fuente después de esto. Recordemos para qué existe nuestra institución, desde dónde nace, cuáles son los sueños que le inspiran y con esto, con estos datos y en este contraste, definamos una imagen objetivo o un futuro deseado, como ya decíamos. Después, pues inventaríamos todas las acciones y los recursos que nuestra institución tenemos y hemos ejecutado en los últimos tiempos para irlas alineando y aprovechar su riqueza con estos nuevos planteamientos. Pasemos a definir líneas de acción, cronogramas, criterios de seguimiento, evaluaciones de avance e impacto de las mismas, porque también la integridad académica no es solamente una cuestión romántica, hay que poner decisiones puntuales, no se trata solamente de decir mira cuánto te quiero, sino demostrar que te quiero, ¿no? Entonces, pues ahí hay que tener estos mecanismos de seguimiento y de avance. Contar con aprobación de distintos organismos e instancias al interior de la universidad y quizá en otros entornos, tener sistemas de control del avance y del impacto de las acciones emprendidas, también tener espacios que nos permitan evaluar de forma periódica y ajustar de manera adecuada conforme se vayan identificando los puntos en los que tenemos que corregir para seguir avanzando y los puntos que hay que fortalecer para seguir avanzando. Oscar Jara, un educador social colombiano, decía hace un tiempo, cuando hagamos proyectos, pues no nos olvidemos que hay que tener en claro la meta que comprometimos, pero también el proceso. Y hay que ver qué tanto nos estamos acercando a la meta, pero también recuperar los aprendizajes que el proceso nos ha regalado, porque a veces, aunque no nos estemos acercando a la meta, los aprendizajes son tan valiosos que nos pueden ayudar a fortalecernos y tomar decisiones que nos ayuden a seguir acercándonos pues a estas metas. Y para ir cerrando, pues este esquema como una nota final que nos ayude a integrar todas estas ideas que hemos ido vertiendo el día de hoy en estos minutos. Por ejemplo, tenemos del lado derecho este horizonte ético, ¿no? La integridad académica. Sabemos que queremos llegar a ese lugar. Parece que la integridad académica dibuja un tipo de futuro con el que nos queremos comprometer. Pero para llegar a ese tipo de futuro, tendríamos que iniciar del otro lado de la pantalla, de la diapositiva, y hacer reflexiones iniciales que nos lleven a construir este plan de integridad académica. Y yo diría con un enfoque wiki, ¿no? Creo que la mayoría de las personas sabemos lo que es la Wikipedia, pero antes de que las herramientas tecnológicas nos permitieran abrir un documento de texto o un PowerPoint o un Excel, y que todos pudiéramos meter mano, en los primeros acercamientos de las herramientas tecnológicas existían las wikis, ¿no? Y que era un recurso que nos permitía colaborar en línea para construir un documento en conjunto. Pues creo que ese podría ser un enfoque desde la reflexión inicial para construir el plan de integridad académica. Tener este plan en enfoque wiki, no como algo cerrado, como algo acabado, como algo que ya está dicho, sino un plan wiki que en la parte superior nos mantenga haciendo una reflexión continua. Esta reflexión continua que pase por varias etapas. Uno, de sensibilización.
¿no? Tenemos que primero hacernos conscientes de lo que es la integridad académica, de la situación que vivimos, de las voces que hay en nuestro entorno, de lo que piensan los estudiantes, de los que piensan los docentes. Después detonar procesos formativos, porque como decíamos al inicio, para comprometernos, seguramente habrá saberes que no hemos desarrollado, habilidades que necesitamos poner en práctica y desempolvar. Entonces, que no se nos olvide, nuestro plan deberá incluir, además de procesos de sensibilización, procesos formativos, procesos dialógicos. Había el caso de una universidad brasileña que se dio cuenta que en ciertas asignaturas había un desempeño académico muy bajo por parte de los estudiantes. Y entonces a alguien se le ocurrió hacer un proceso dialógico, ¿no? Decir, a ver, vamos a hacer un focus group con los estudiantes y les vamos a preguntar por qué creen que no aprenden. Y sacaron un listado, ¿no? Vamos a reunir a los docentes, a las docentes y vamos a preguntarles por qué creen que no se está generando el aprendizaje y sacaron un listado. Y poniendo los dos listados, entonces es que reunieron a los dos grupos de docentes y de estudiantes, les presentaron estas notas, las pusieron al frente, se acaban de hacer esta confrontación empática para compartir las miradas y entonces dijeron, a ver, ahí está, ustedes creen esto, hay estos puntos de similitud, hay estas diferencias, ¿qué se les ocurre que podemos hacer? En conjunto construyamos las acciones para mejorar el aprendizaje. La invitación aquí es la misma. Detonemos este proceso de diálogo, reconociendo que no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí podemos encontrar puentes, puntos donde me conecto yo con lo que estás diciendo tú y desde ese puente establecer una deliberación, generar juicios de valor, tomar decisiones, encontrar consenso y establecer planes. Decíamos ya, siguiendo la propuesta de François Balaes, que esto nos lleve en la reflexión continua a tocar y transformar la vida institucional, el proceso pedagógico, la producción del conocimiento, la proyección social y el voluntariado, pero reconociendo que hay diferentes agentes que ustedes ven ahí entre las líneas, ¿no? Los tomadores de decisiones que se llamaba tradicionalmente en la administración, hoy sabemos que podemos ser todos, pero también quienes animamos ciertos tipos de proyectos, quienes se encuentran en el gobierno de cada una de nuestras instituciones, trabajar con docentes, con estudiantes, en la Salle decimos, con los colaboradores, es decir, todas las personas que compartimos nuestra misión educativa, ¿no? La producción del conocimiento también, ¿no? En un ir y venir, sociedad, investigación, sociedad, por ahí hay grandes críticas, ¿no? De cuando investigábamos ciertos entornos sociales, íbamos, recuperábamos información, nos íbamos y nunca devolvíamos algo de esa información a las comunidades. Es decir, hoy, sociedad, investigación, sociedad. Y entornos con una mirada amplia, locales, regionales, nacionales, internacionales. Pero todo esto enmarcado en crear agencia, que las personas que estamos en las instituciones educativas creamos que sí podemos hacer cosas para mejorar la realidad. Nos tenemos que organizar, nos tenemos que acercar, tenemos que aprender a colaborar, tenemos que aprender a resolver nuestras diferencias y gestionar de maneras no violentas, de maneras pacíficas nuestros conflictos, pero hay que construir esta agencia y desde ahí definir certezas sobre el futuro, los tipos de futuros con los que nos queremos comprometer. Permítanme terminar con esta frase de Zinchenko, uno de los discípulos de Vygotsky, si mal no recuerdo, de la cuarta generación de sus discípulos, en el que él concluía diciendo, ¿no? Yo no internalizo lo ajeno, solo lo propio. Y para que sea propio, lo tengo que crear. El plan institucional de integridad académica no es posible hacerlo propio si buscamos que se internalice como algo ajeno. Que el plan de integridad académica sea un pretexto para que las comunidades educativas, las instituciones educativas, las universidades, nos pongamos en marcha y con el pretexto de que tenemos que construir y operar ese plan de integridad académica, vivamos procesos que nos ayuden a crear en conjunto nuestra realidad, para que la realidad sea propia, para que la realidad sea nuestra, para que la realidad se parezca en la medida de lo posible
al entorno que queremos vivir todos los días, al mundo que queremos heredar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Pues no me queda más que agradecerles a unos minutitos de cumplir con el tiempo y ponerme a sus órdenes en este momento a través de las preguntas, pero también a través del correo electrónico, ahí está en pantalla, emunosm@ulsamorelia.edu.mx. Y pues bueno, desde La Salle Morelia ha sido un placer compartir estas reflexiones que, debo decir, son reflexiones de camino, y espero que si en 2 meses nos volvemos a encontrar en un foro, diga, ¿y por qué dije eso? Porque ya hemos aprendido del diálogo y el encuentro con los demás. Pues aquí estamos a la orden. Excelente día. Muchas gracias, maestro. Vamos a pasar. Hay por aquí una pregunta en el área de la cajita de preguntas y respuestas. También los invitamos a que si aún tienen preguntas, las pueden dejar también en el chat o aquí en la misma caja. Nos comenta el maestro José de Jesús Castellanos. Es un plan ambicioso, pero ¿por dónde iniciar? Y tenemos también por acá en el área del chat, eh, le mandan felicitación, excelente manejo de la información que nos orienta a procesos reflexivos para mejorar nuestra práctica. Fue concreto y claro. También nos comentan en este contexto qué papel atienden los futuribles. Y otra pregunta que dejan por aquí también en el chat, ¿puedes compartir la experiencia que tuviste del ejercicio de los alumnos y profesores y qué resultados dio? Y más adelante leeremos los demás comentarios que son felicitaciones para usted, maestro. Sí, gracias. Bien, la experiencia de los alumnos no fue mía, es de una universidad, Unilasalle, en Brasil, y esta universidad presentaba el caso en un foro de educación lasallista a nivel internacional. Lo que ellos reportaban en ese momento es que se ayudó, definitivamente no se resuelven todas las dificultades de aprendizaje por el ejercicio, pero sí se crea el entorno o el campo en el que podemos caminar las personas de manera más amable para construir los procesos de aprendizaje. Entonces, ese es uno de los principales beneficios que, que se tuvieron en ese ejercicio. Mayor disposición para seguir atendiendo todas las dificultades y el compromiso de las personas. Lo que sí es que los estudios sobre participación hablan de que hay diferentes niveles de participación, y entre más nos comprometemos en la generación de las opciones, pero en la construcción de las respuestas, más fácil es atender las dificultades. El plan de integridad académica, yo no lo dije aquí, pero como cualquier plan, no desconoce las dificultades del camino. En realidad, hoy no hablé de algo que me encanta hablar siempre, y es el desarrollar procesos de prevención, porque la interacción humana de naturaleza lleva conflictos, y los conflictos no son violencia. Los conflictos es el reconocimiento de que las personas podemos pensar distinto, tener intereses distintos, estar parados desde lugares distintos, pero desde ese reconocimiento hacer procesos que nos busquen conectar. Y para que no se conviertan en violencia, necesitamos tener un desarrollo personal y comunitario al respecto. Por eso se llama un camino de prevención, ¿no? No queremos prevenir el conflicto, porque el conflicto bien gestionado es igual a crecimiento, pero sí queremos proveernos de las herramientas, de los recursos, de las habilidades que hagan que cuando surge el conflicto, entonces podamos aprovechar para florecer y crecer desde ese lugar. Entonces, bueno, nada más ahí en ese punto decir, estos procesos de acercamiento no es que disminuyan los conflictos, sino que nos permiten gestionarlos de manera adecuada, tratando de colaborar y negociar para crecer en conjunto la mayor cantidad de personas. Por ahí hay un principio de la ética, ¿no? Que las decisiones sean para el mayor número de personas posibles, con beneficios para todas ellas, o el menor impacto negativo para la menor cantidad de personas. Entonces, como que desde estos principios lo podamos trabajar. En relación a los estudios del futuro, hay personas que se dedican a eso, ¿verdad? Y hay desde macro tendencias, megatendencias, tendencias, y las clasifican por niveles. Y entonces lo que yo diría es que tenemos que estar atentos, ¿no? A que hay situaciones que se dibujan, que los analistas están viendo y que nos sirven como un insumo, pero que solamente son posibilidades, ¿verdad? O sea, están ahí en los escenarios, pero que dependerá de las acciones comprometidas que tengamos las personas para ello. Y ahí había otra pregunta de las que se compartían en el chat. ¿Por dónde empezamos?
va a sonar así como medio de broma, pero por el primer paso. A veces queremos tener todo tan listo y tan preparado y tan no sé cuánto que nunca empezamos, ¿no? Dicen por ahí una vez en con un grupo de ingenieros decían, es que nos está dando parálisis por sobreanálisis. Entonces, como que evitemos eso. Sí hay que analizar las cosas, sí hay que reflexionarlas en conjunto, pero también reconozcamos que los procesos del cambio a la mayoría de las personas nos pueden generar algún temor y que es normal que existe ese temor y si nos acompañamos y vamos poco a poco ganando confianza, podríamos ir avanzando, pero que no nos detengamos. Recuerdo a la maestra Lucy Nieto, que fue directora académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, una mujer que admiro mucho por su trayectoria académica, pero también por su calidez personal. Y ella decía que los educadores, o dice que los educadores, sobre todo tenemos que ser generadores de confianza en los estudiantes. Nosotros en los procesos de aprendizaje los invitamos a cambiar. Un proceso de aprendizaje es un proceso de cambio y ellos, ellas irán viviendo resistencias a ese cambio y a veces darán 3 pasos hacia adelante y luego 2 para atrás y luego 3 para adelante y luego 2 para atrás. La invitación es ayudemos a que poco a poco vayamos ganando confianza para que demos los siguientes pasos. Entonces, yo diría, empecemos por dónde, por donde podamos, acerquémonos las personas, pensemos cuál es lo más sencillo. En los procesos educativos siempre decimos, ¿no? De lo sencillo a lo complejo, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, pues podrían ser también algunas pistas que nos ayuden a ir caminando en esta construcción de los planes de integridad académica institucionales. De acuerdo, maestro. También hay otra pregunta por aquí. Me parece que la respuesta que usted ya dio abarca un poco, pero se la comento por si quiere extender la respuesta. Dice, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo compaginar la calidad académica, las expectativas de los estudiantes y la satisfacción de los docentes? Esto lo comenta la maestra Dolores Martínez. Es una gran pregunta. Eh, lo primero que hay que reconocer es que la calidad académica es un acuerdo. Es decir, la calidad académica ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y seguramente seguirá evolucionando. Pero también hay posturas en el mundo sobre la calidad académica, ¿no? Hay quien dice que la calidad académica tiene que ver con el revisar ciertas características que deben tener los estudiantes al final del camino y que lo cumplamos, ¿no? Que lleguemos ahí directamente. Hay quien dice que los procesos educativos no necesariamente tienen que pasar por esto y que tendrían que dejar como si fueran ganchitos a la persona con aspectos o experiencias que no necesariamente se van a alinear con ese perfil de egreso, pero que en la vida le ayudarán a seguir construyendo su proyecto de vida, que es mucho más importante y a largo plazo, ¿no? Entonces, lo que diría es que como es complejo, satisfacer esto, yo diría, primero tengamos conciencia, no se puede todo el tiempo. Entonces, no podemos dar gusto a todas las personas, a todos los grupos, hacia 100% de satisfacción en todos los aspectos. Lo que sí podemos hacer es acercarnos y dialogar. Entonces, decir, a ver, nosotros en nuestra institución, ¿cómo asumimos la calidad educativa? ¿Cómo la asumen los estudiantes? Porque los estudiantes también tienen una voz valiosa. ¿Cómo la asumen los docentes? ¿Cómo podemos generar este proceso de diálogo y tener un consenso sobre los criterios mínimos de lo que queremos vivir? Y con este acuerdo, con este consenso institucional que recupera la voz de los estudiantes, la voz de los docentes, la voz quizá de algunas casas acreditadoras, etcétera, podemos decir, ya tenemos claro que nosotros lo asumimos así. Y habrá decisiones que orientemos para eso y habrá sís que demos o sí es que demos, pero también habrá no que demos, ¿no? Como nosotros asumimos así, pues nos vamos a vincular con este tipo de acciones y con este grupo de personas y con este tipo de instituciones, pero también es posible que tengamos claro que hay unos nos que tenemos que decir, ¿no? Para nosotros es importante que el sí valga. Y el sí vale cuando hay sís y nos en el camino. Si siempre digo que sí, pues voy a decir, siempre me va a decir que sí, no tiene mayor crecimiento ni valor ese sí. Si siempre digo que no, también me va a decir, este dice que no a todo. Pero cuando digo que no hay razones y fundamentos, cuando digo que sí hay razones y fundamentos, pero sobre todo que a nivel institucional, estos sís y estos nos se conviertan en apuestas. Y otra pista para esto es que
no porque hayamos dicho que sí en algún momento, ese sí tiene que ser eternamente mantenido. Es, las instituciones en esta reflexión continua también podemos reconocer que nos equivocamos y que el sí que dimos hace 10 años, después de ver el camino y después de ver los impactos, pues tendríamos que echar para atrás esa decisión y transformarla por una distinta, ¿no? Es que yo dije que iba a ser el número uno a nivel internacional, pues pero ya me di cuenta que no es lo más sabio, ¿verdad? Quizá ahora lo que quiero decir es que voy a establecer vínculos de colaboración con la mayor cantidad de instituciones posibles, pero no me interesa ser el número uno. Me interesa abonar en la colaboración, en la justicia. Ah, bueno, pues ya corregimos eso. Entonces, que no perdamos de vista que a veces todas estas expectativas de los estudiantes, de los docentes y tal, están ahí, hay que reconocerlas, hay que ubicarlas, hay que dialogarlas, hay que encontrar los puntos de conexión. No tenemos que estar otra vez de acuerdo en todo, pero sí en algunos puntos de conexión y construir desde ahí. Y construir desde ahí logra muchas cosas. Por eso yo no tengo que ser bien. Aquí cerca de mí está Celia María, que compartimos muchos proyectos aquí en la universidad. Y entonces tengo que estar totalmente de acuerdo con ella o casi decir, Efraín tiene que ser Celia María, no. Pero podemos estar de acuerdo en muchas cosas, sí. En algunas cuantas también. Y desde ahí construir mucho y crecer mucho, sí. Pero también reconocer que esas diferencias que yo tengo con Celia María y esas expectativas que ni yo cumplo para ella, ni ella cumple para mí, nos llevan a hacer procesos de crecimiento personal y a cuestionar nuestras relaciones y decir, oye, antes Celia María con estas diferencias y con estas similitudes, ¿promuevo el sociocuidado o me doy cuenta que en particular con ella tengo relaciones que son más bien un poco destructivas y tendría que replantearme en mis relaciones laborales, ¿no? Entonces, como que va por ahí, no hay una sola fórmula, la importancia aquí, el mensaje es estemos en camino. Muchas gracias, maestro. Y bueno, voy a leer algunos de los comentarios que nos han dejado por aquí. Es un tema que nos ocupa a funcionarios y académicos, incidir en integridad académica, no nada más con relación al plagio, sino desde una óptima integral. Felicidades, maestro Efraín, del maestro Diego Eloy Constantino. También por acá le dejan algunos otros comentarios. Esa parte del diálogo es muy importante porque generalmente las autoridades dan la orden y nunca escuchan la otra parte, comenta el maestro Raúl Alberto Elizondo. También le comparten por aquí, apreciable maestro, realmente una forma muy valiosa de contemplar y comprender y comprometerse con el plan de institucionalización de la integridad académica. Reciba mi felicitación y gracias por permitirme aprender de esta visión. Son algunos de los comentarios que por aquí le han dejado, maestro. Muchísimas gracias por su ponencia.